somos una creación divina y perfecta del Señor. Amada iglesia, y desde el principio Dios nos creó para que nosotros estuviéramos en su presencia, conectados con Él. Pero el diablo lo que él quiere es que nosotros... ese me gustó más. ¿Qué hago? Gracias. El diablo lo que quiere es separarnos de Él. El diablo lo que quiere es de que nosotros no tengamos esa comunión con Él, y va a hacer todo lo posible para separarnos de la presencia de Dios. Todo lo posible. Y eso lo miramos desde Génesis. Habla tu Biblia en Génesis 3 y 4. Génesis 3 y 4. Satanás lo que quería cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén era dividir y separar a Dios del hombre. El Señor había creado el huerto del Edén para que el hombre allí disfrutara de todo lo que Él había creado para él. Allí Él había creado algo perfecto para el hombre. Había diseñado un huerto maravilloso para el hombre, para que se deleitara. Pero había algo que no podían hacer, y todos lo sabemos, pero vamos a recordarlo. Pero la serpiente era astuta. Y ahí subraya esa palabra, astuta. Satanás es astuto y te estudia y conoce tus debilidades y te va a atacar donde es tu debilidad. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podamos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dice, de allí no vamos a poder comer para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seráis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y ¿qué? El mal. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amada iglesia, lo que quería era una muerte espiritual. Y eso es lo que Satanás quiere con nosotros, que nosotros no nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial para tener una muerte espiritual. Y nos secamos. Y no estamos ya conectados con Él. Y lo hizo a través del pecado. Satanás quería destruir esa relación. Satanás quería dividirnos de que nosotros tuviéramos esa conexión directa con el Padre Celestial. Y fue astuta, no, pues entonces aquí lo voy a lograr. Y muchas veces el yo es lo que nos lleva a fracasar. Porque mira, tú dices, no hombre, ¿cómo vas a pensar? Si no te va a pasar nada, solo vas a conocer el bien y el mal. Pero no sabía que era la consecuencia de conocer el bien y el mal. Entonces habló al yo, a lo que Eva, que, pues claro, ¿verdad? Entonces el yo empieza a subir. Y empieza a hablar a tu ego, lo que tú tienes necesidad, lo que tú necesitas, lo que tú quieras. Y entonces eso nos separa, amada iglesia. Amén. Tenemos nosotros que cuidar nuestra vida espiritual. No permitamos que nada venga a impedir esa conexión que ahora nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, y que nosotros estemos conectados con Él, porque eso es lo que Él quiere de nosotros, que estemos unidos a Él. Pero Satanás quiere separarte de Él y va a hacer todo lo posible para separarte de Él. Pero tú eres el único que dice: hasta aquí llegaste, porque yo estoy con Dios. Tú tienes el libre albedrío para decidir de dónde quieres caminar. ¿Dónde quieres caminar? ¿O quiero caminar con Dios o quiero caminar de este lado? Tú tienes el poder para decidir dónde tú quieres caminar. Pero no debes de permitir que la sequía, que la muerte espiritual llegue a tu vida.
Tú fuiste creado para tener esa comunión con el Padre, porque déjame decirte que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Tú te puedes imaginar a Adán y Eva: sí, Padre, mira qué bonitas estas flores, mira que ya le puse nombre, ese peludo le voy a poner León, y mira, había algo bonito. Tenían esa conexión directa con el Padre, pero Satanás no quería que eso continuara, así que buscó al animal más astuto para hacer tropezar a Eva y a Adán. Y lamentablemente lo logró. Y como dice en Génesis 3, ahí mismo en el 3, pero en el 8 y 9 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que sí se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios, porque aunque estemos debajo de las piedras, ahí está Dios cuidando y velando por nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Los separó. No, ya no queremos oír a Dios, nos va a buscar, no, mejor vengámonos aquí, que no nos mire. Ellos tenían a Dios, la voz de Dios se paseaba en el huerto, pero esa separación creó: no, ya no quiero buscar a Dios, ya no, que ni me mire, me escondo. Y eso es lo que pasa en la comunión con el Señor. Nosotros debemos de estar conectados con nuestro Padre Celestial, porque conectados con Él, Él nos da las instrucciones, porque aquí Dios le había dicho: ¿sabes qué? De todo vas a poder disfrutar, pero de este árbol no. Dios ya había dado una indicación de donde ellos no podían estar. Pero si nosotros estamos en todo momento conectados y enfocados, entonces, amada iglesia, no vamos a tropezar. Dios siempre te advierte: ten cuidado. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos dice: allí no, ahí no, que nos redarguya nuestras vidas. Pero nuestros oídos tienen que estar abiertos y atentos a la voz de Dios. ¿Y cómo? Conectados con Él. ¿Y cómo? Orando y teniendo comunión con Él. Porque de lo contrario, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Solo buscando su rostro y su presencia. Allí Él te va a dar la indicación, la instrucción y la fortaleza para poder vencer cualquier circunstancia que se te ponga en la vida. Pero solo conectados de la mano de Él, tú vas a poder vencer. Si Adán y Eva hubieran estado en Eva en ese momento, ay no, está Eva, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Si Eva hubiera estado en ese momento poniendo atención, hablando con el Señor, no estuviera ahí escuchando a la serpiente. Si Dios ya le había dicho que no, y ella lo repitió y se lo dijo a la serpiente. No, pero ¿sabes qué? Así pasa muchas veces en nuestra vida. No, pero si solo un poquito, pero solo un poco. Ahí es donde tropezamos. Nosotros debemos de tener cuidado, y la única forma que nosotros vamos a permanecer firmes es pegados a Dios. La oración es muy importante. Tú fuiste creado para estar conectado con Dios. Tú fuiste creado para tener comunión con el Padre Celestial. Desde el principio de la creación, tú estás diseñado para estar conectado con Dios. Amén. Quiero pedirle, ahora van a buscar en Lucas 3, 21 y 22. Jesús fue el ejemplo de la oración viva. Pero déjame decirte que, claro, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, donde ya no tenían esa conexión directa. Y perdieron ese privilegio. Pero Dios no iba a permitir que así siguiera por siempre. Él pagó un precio, que fue su Hijo amado, para restablecer esa comunión directa que hoy en día nosotros disfrutamos. Y eso es a través de Jesucristo. Satanás quiso robar eso, pero déjame decirte que Jesús vino a restituir esa conexión con Él a través de la cruz. Porque el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Pero Él dio lo que más amaba, que era su Hijo amado, por amor a nosotros, para volver a establecer esa conexión con Él. Y envía a su Hijo. Amén. Oremos a ver Lucas 3, 21, 22. Y dice:
Cuando él empezó el ministerio, vamos a ver voy a darle unos puntos nomás de la Biblia donde él oraba. ¿Y por qué oraba Jesús? Y el primero que quiero darles es cuando él fue bautizado, cuando empezó su ministerio. Y entonces dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice ahí? Orando, el cielo ¿qué? Se abrió. ¿Y el que sigue? Y descendió ¿qué? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oró y ¿qué dice? Los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios cayó sobre él. Amada iglesia, cuando nosotros oramos, nosotros estamos abriendo una brecha directamente hasta el cielo. Los cielos son abiertos. El poder del Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, amada iglesia. Y el Padre se agrada porque tú estás buscando del Señor. El mismo Jesús, antes de empezar su ministerio, lo primero que él hizo es orar. Y se bautizó porque era un acto de obediencia. Él fue obediente. Amada iglesia, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios en todo tiempo. Y sabiendo que cuando tú oras, tú obedeces al Señor, los cielos son abiertos. El poder del Espíritu de Dios llenará tu vida. Pero hay algo que debemos de hacer y es orar, estar conectados con el Señor. Amén. También el segundo punto que les quiero dar: Jesús buscaba en lugares desiertos y a solas para tener comunión con Dios. Mira, Jesús es el vivo ejemplo que la oración fue lo más importante en su vida en la tierra. Amada iglesia, él mismo Jesús se apartaba a buscar al Padre Celestial en lo secreto. ¿Cómo nosotros no lo hemos de hacer? Amada iglesia, nosotros si amamos a alguien, queremos estar a la par de esa persona, complacerlo en todo, queremos conocer más. Pero, sí, yo lo amo, pero que te vaya bien y ahí nos miramos en un mes. Ay, sabes que te amo, te amo. No. Tú, cuando amas a alguien, quieres estar pegado y conectado con esa persona. Lo mismo es con nuestro Padre Celestial. Cuando tú amas a Dios, quieres buscar más de Él. No puedes decir Señor te amo del diente al labio. Dios quiere acciones en nuestras vidas, buscar su presencia, buscar su rostro. Vamos a ir a Marcos 1:35 al 39. Marcos 35 al 39. Vamos a ir. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué dice? Oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron todos: te buscan. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amada iglesia, el Señor supo orar en lo secreto, supo orar por los demás y supo orar con los demás. Nosotros tenemos que entender algo: es importante estar orando en lo secreto, orar como estamos orando todo aquí unidos y orar por los demás. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Y Él siempre se apartaba a buscar al Padre. Él se apartaba a buscar el rostro de su Padre Celestial. Pero hoy en día, en nuestra sociedad, tenemos muchas distracciones. Y muchas, ay, qué rico, ya llegó mi tiempo a solas. Voy a poner la telenovela, y es bíblica, ustedes, así que hay excusa, ¿verdad? Entonces voy a ver mi telenovela. Está bien, no le estoy diciendo que no, pero aparta ese tiempo también para estar y buscar el rostro de Dios. Ay, bueno, en lo que me baja el sueño vamos a ver qué noticias hay en Facebook, en Instagram. Ya estoy a punto de dormir, estoy cansado. Qué día tan bendecido. No, apartamos ese tiempo para buscar al Señor.
Recuérdate que Satanás lo que quiere es distraerte de buscar la presencia de Dios. Yo no te estoy diciendo que todo lo demás es malo, no, que tu prioridad sea buscar el rostro del Señor, que eso sea tu enfoque, buscar la presencia del Señor. Amada iglesia, es importante que nosotros busquemos el rostro del Señor. Y yo te lo voy a leer. En Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. 46:10. Estad quieto, quédate quieto. En la quietud búscame. Vas a conocer quién es tu Dios, pero tú vas a conocer quién es tu Dios si tú buscas mi rostro, si tú buscas mi presencia, si tú invocas mi nombre, porque yo estaré allí. Pero lo que Dios quiere es que tú invoques el nombre del Señor, que tú le busques con todo el corazón y no permitas que ninguna distracción en tu vida te desenfoque por el propósito que tú fuiste creado, que fue estar conectado con tu Padre Celestial. Amén. Así como les decía, Jesús oraba por otros y oraba con otros. En Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Ok, ese pedazo quiero decirles. El Señor tenía por costumbre ir a las sinagogas, que eran casas de oración, donde se aprendía la palabra de Dios. Si aún el mismo Jesús, amada iglesia, llegaba a las sinagogas, nosotros no tenemos excusa para decir: hoy no voy a la iglesia. Yo no voy a tener excusa para decir: yo no voy a buscar ya el rostro del Señor. No, pero si yo lo hago en mi casa, qué bueno. Pero ¿sabes qué? El Señor lo hizo a solas, lo hizo entre la gente y oró por la gente. Jesús fue el mismo ejemplo de cómo nosotros debemos buscar al Señor. Y es importante, amada iglesia, congregarnos. Porque en medio de nosotros también está el Espíritu de Dios. Donde 2 o 3 estén unidos en mi nombre, dice, allí estaré en medio de ellos. Es importante, amada iglesia, claro, buscar en secreto al Señor, buscarlo en la iglesia, buscarlo entre hermanos, y debemos nosotros estar unidos buscando el rostro del Señor. Y si tú lo crees, di amén. Así que, amada iglesia, también, porque es importante también congregarnos. Señor, úsame. Señor, yo quiero hacer cosas para ti. Pero ¿dónde se van a desarrollar tus dones y tus talentos? En la iglesia. Es aquí donde tú vas a dar. Si el Señor te ha bendecido con una linda voz como los que cantan aquí, pues aquí vas a desarrollar tu talento. Si tu talento es: Señor, me encantan los niños, pues entonces hay para servir en niños. Entonces yo voy a desarrollar mi talento de esta forma. Señor, yo me encanta ser una mujer de intercesión. Entonces aquí vas a conocer muchas necesidades, que hay gente que necesita de gente que interceda por ellos. Entonces aquí tú vas a poder desarrollar tus dones y tus talentos, porque Dios te dota de dones y talentos, pero no para que los entierres, sino que para que los desarrolles y los multipliques. Pero solo estando en la casa del Señor nosotros vamos a poder seguir desarrollándonos. Jesús también buscaba en las sinagogas, donde eran las casas de oración, para buscar y aprender la palabra de Dios. Amén. En Lucas 6, 12 y 13. También Dios buscaba el rostro del Padre Celestial para tomar decisiones. Jesús, siendo Jesús, buscaba el rostro del Señor para tomar decisiones. Y cuando llegaba el tiempo que Él tenía que decidir quiénes iban a ser sus 12 discípulos, buscó el rostro del Padre Celestial. Y dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche, ¿qué dice? Orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles.
O sea, no porque era Jesús no iba a buscar la dirección del Padre Celestial. Aún aquí mismo Jesús nos da un ejemplo que cuando tenemos que tomar decisiones o tenemos que hacer cosas, tenemos que buscar el rostro de Dios, porque Él nos va a dar la indicación. Si mismo Jesús buscó al Padre Celestial para buscar la voluntad de Dios, ¿cómo tú no lo vas a hacer? ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? Jesús es el vivo ejemplo de cómo nosotros debemos de ser aquí en la tierra. Amén. Jesús oraba por lo imposible, porque Él quería que nosotros oráramos por lo imposible y creyéramos por lo sobrenatural. Amén. Y entonces vamos a ir rápidamente a Mateo 14, del 14 al 21. Y Él oró por la multiplicación de los panes y peces. Y vamos a leer esto rápidamente, Mateo 14, 14 al 21. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo, ¿qué dice ahí? Compasión de ellos, y los sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaba a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasó. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tenéis necesidad de irse, dales vosotros de comer. Ay, híjole, imagínate cuando Jesús le dice al discípulo: dales tú de comer, pero si es una gran multitud, ¿de dónde vamos a sacar comida? Y ellos le dijeron: no tenemos aquí 5, ¿qué dice? Sino que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, se levantó, dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los peces 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Wow, Dios oró por lo imposible. Es imposible. Los discípulos no podían ver cómo es posible que Dios nos diga que nosotros vamos a darle de comer a esta multitud, pero Dios dio gracias y multiplicó, y aún sobró, porque cuando Dios nos bendice hasta que sobre y abunde. Amada iglesia, nosotros debemos de creer por lo imposible. Dios oró por lo imposible, no oró por los ojos que ay, no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si todo lo que yo pidiera creyendo, Él me lo dará. Amada iglesia, pide con fe. No creas que es imposible. Dios lo va a hacer. Si tú necesitas sanidad, pide sanidad. Si tú necesitas fortaleza, pide fortaleza. Todo lo que tú necesitas y lo pidieres, Él te lo dará. Pero aquí Él te dice, Él estuvo orando por lo imposible. Pero era Jesús, claro que era Jesús. Pero Jesús en sus escrituras dejó para que tú aprendas y tú seas y sigas el modelo que Él te dejó. Tú debes de tener fe y creer que Dios va a obrar en lo imposible. Amén. También cuando Él resucitó a Lázaro, ¿recuerdan de Lázaro? Era imposible, él ya había muerto. Ya los discípulos, ¿sabes qué? Murió. Y el Señor le decía: no te preocupes, si esta enfermedad no es de muerte, sino es que para que mi Padre Celestial se glorifique. Amén. En eso busquen en sus Biblias Juan 11, 41, 43. Juan 11, 41, 43. Pero Jesús llega a ese lugar. Mira que todos estaban llorando, María y Marta llorando porque su hermano había muerto. ¿Y cómo es posible que Jesús no llegó a tiempo? ¿Cómo es posible? Tantas preguntas que se pudieron haber hecho. Y aquí Jesús ora también. Entonces dice el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Mira, aquí hay algo que yo quiero que pongas atención. Gracias, Padre, te doy por haberme oído, porque yo siempre sé que tú
me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. O sea, vengo aquí, Señor, por favor, oye mi oración. Él tenía por costumbre estar conectado con el Padre Celestial. Ya era un hábito en la vida de Jesús. Señor, yo sé que tú me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No lo hago por los demás, hago para que ellos crean que tú me oyes, para que miren el ejemplo que yo tengo, que yo sí estoy conectado contigo en todo momento, pero que crean que cuando tú estás pegado de la mano de Dios, lo imposible sucede, lo que está muerto resucita, pero tú debes de creer que Dios va a levantar. Y el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera, y él resucitó. Lo que tú pidas con fe, las piedras, di, piedra, muévete, porque yo sé quién está de mi lado y mi identidad es Cristo Jesús, y yo sé que Él va a responder. Tú debes de orar por lo imposible, amada iglesia. Yo recuerdo que cuando me dijeron que yo no podía tener hijos, era para mí algo terrible. Y los médicos decían, no podemos intervenir. Hasta el mismo médico decía, es algo que la ciencia no puede intervenir, porque es un milagro que se desarrolla en el vientre de cada madre, donde la medicina no puede crear a un ser humano. Sencillamente no se da, pierde uno hijos y no hay explicación, no hay razón. Pero solo el poder de Dios hace que tú puedas procrear ese hijo. En tu vientre se desarrolla un milagro por 9 meses, donde cada arteria, donde cada músculo, donde cada hueso es formado por el poder de la gloria de Dios. Por eso dice, en el vientre de tu madre te formé. El que forma es el Señor. Y había frustración porque la medicina no te puede ayudar. Habían pérdidas. ¿Y qué podía hacer? Y claro, los doctores, puede ser lupus, puede ser esto, sí, bueno, y en una infinidad de cosas. Pero Señor, yo creo que tú me lo vas a dar. Yo creo en lo imposible. Y Dios me dio 2 preciosas hijas. La primera, yo estuve a punto de perderla. Ya la medicina dice, bueno, ya vete a tu casa y solo espera que ya es lo último. Pero amada iglesia, Dios siempre tiene la última palabra. Pero debemos de confiar que lo que es imposible a nuestros ojos, para Él todo es posible. Y el clamor fue oído y Dios me regala 2 preciosas hijas. Y cada quien yo puedo decir que puede decir algo que Dios ha obrado en tu vida, porque Dios obra en perfección. Amén. La oración prepara para las tormentas. En Lucas 11:1. Perdón, está en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Perdón, quiero retroceder un poquito, es que me adelanté. Vamos a leer antes de pasar al siguiente, Mateo 14, 22 y 36, donde dice, Dios te prepara para las tormentas. Mateo 14, 22, 36, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él, ¿qué dice? Despedía a la multitud. Despedida la multitud, ¿qué dice ahí? Subió al monte, ¿a qué? A orar aparte. Váyanse, discípulos, porque yo me voy a quedar orando. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y era cuando Pedro más adelante camina sobre el agua. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Jesús manda a los discípulos en la barca. Él se aparta a orar a solas. Él necesitaba ese tiempo. Y aunque podía haber una gran tormenta, cuando tú estás pegado con el Padre Celestial, aunque la tormenta esté tan fuerte, tú puedes caminar sobre la tormenta. Pero eso lo vas a hacer solo si tú estás
conectado y teniendo comunión con el Padre Celestial. Tú vas a caminar sobre las tormentas, tú vas a hacer que esas tormentas se apaguen y probablemente no mires en el momento la respuesta o pasará tiempo, pero en medio de todo eso lo que a ti te corresponde es confiar. Confiar, postrarte delante de Dios, derramar tu alma delante de Dios y confiar que Él obrará. Y Él te prepara para las tormentas y te va a fortalecer en medio de la tormenta. Amén. Los discípulos llegaron a entender que el secreto del éxito del ministerio de Dios fue la oración. Y dice en Marcos 11:24, Marcos 11:24. Los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara algo. Y dice, pero enseguida Jesús... ahí está. Por tanto os digo que todo el que pidiere, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que, amada iglesia, todo lo que tú pidieras al Padre, lo recibiréis y si tú debes de creerlo. Y por lo tanto los discípulos, sí, debemos de orar, Señor, pero necesitamos que tú nos enseñes a orar. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Y vamos rapidito, amada iglesia, porque sé que vamos contra el tiempo, pero dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús, que dice, orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos, ¿qué? A orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y más adelante en el 9 dice, y yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahí el Padre Jesús les enseña cómo deben de orar. Ellos me dijeron, Señor, enséñanos cómo sanar enfermos. Señor, enséñanos cómo caminar sobre el agua. Señor, enséñanos cómo sanar enfermos. Señor, enséñanos a orar. Porque si tú estás aparte, lo que hace cuando tú sales es una reacción de lo que tú ya cultivaste en secreto. Y el Señor les dice, claro que sí. Dice en Lucas 11:2 les empieza a enseñar. Padre nuestro que estás en el cielo. Yo me imagino a Jesús enseñándoles a sus discípulos, Padre, gracias. Tú que estás en los cielos, tú eres Dios soberano, adorando y exaltando al Padre. Y diciendo, sin tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, grande es tu nombre, poderoso es tu nombre. Venga tu reino, trae tu reino, tu paz, tu gloria aquí en la tierra. Trae, Señor, tu luz aquí en la tierra. Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Señor, dame la fuerza para hacer tu voluntad y así sucesivamente. La oración es importante, es la base de la vida de todo cristiano. Es la oración. Amén. Pero también Dios te dice qué es la actitud que tú debes de tener para orar. En Mateo 6, 5 al 8. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Mateo 6, 5 al 8. Y estamos leyendo mucha Biblia porque sabes que aquí está la importancia de por qué debemos de orar. Jesús es el vivo ejemplo de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas que con ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aún a ellos escucha. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué dice? En público. Pero tienes que buscarlo en secreto. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas, de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros la pidáis. Él sabe tu necesidad, pero Él quiere que tú busques al Señor con un corazón sincero, cerrando la puerta y derramando tu alma delante del Padre Celestial. Alex, ¿dónde está Alex? ¿Me puede venir a ayudar?
Él quiere que tú le busques en secreto. Él quiere que tú busques su rostro en lo secreto, que tú derrames tu alma y Él te va a recompensar en público. Él quiere que tú le busques, que adores su nombre, que exaltes su nombre en secreto, que tú conozcas que Él es Dios soberano, que Él es Dios todopoderoso y que Él tiene control de tu vida, pero tienes que buscarlo en secreto. Él quiere conocer tu corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿sabes lo que hacía? Él buscaba a Dios. Era un hombre de muchos defectos y cometió muchos pecados, pero lo que él hizo era buscar de corazón al Señor. Y eso es lo que Él busca, que busquémosle a Él de todo corazón. En el Getsemaní muchas veces hemos escuchado que Jesús llegó al Getsemaní. Jesús mismo nos dio el ejemplo que en la prueba más difícil de tu vida debes buscar al Señor. Él nos enseñó que se apartó a orar. Empezó su ministerio y oró a los cielos se abrieron, el poder del Espíritu de Dios cae sobre él, el Padre se alegró. Este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. Él oró por lo imposible. Él oró para que se multiplicaran las bendiciones. Él oró preparando para la tormenta, porque íbamos a caminar y Él te dice: tú vas a caminar sobre la tormenta, pero debes de estar aparte, a solas, buscando al Padre Celestial que está en los cielos. Él te enseñó y te dio el ejemplo vivo de lo que es la oración. Iba a enfrentar la prueba más difícil en la tierra, y era cuando llegaba la hora de que Él tenía que ser entregado. Pero en esa hora, lo que Él sabía que tenía que llegar a ese monte Getsemaní, doblar sus rodillas y buscar la fortaleza del Padre Celestial para encontrar esa fortaleza. Y esa fortaleza sabía que solo lo podía lograr estando conectado con su Padre Celestial, como lo dice Lucas 22, 39 al 46. Dice: y saliendo, Lucas 22, 39 al 46, y dice así: y saliendo se fue como solía. Él se fue como solía. Dice: no, ya voy a enfrentar la prueba más difícil de mi vida, ahora voy a buscar el rostro de Dios. No, Él solía apartarse en los montes y lugares a solas a buscar el rostro del Señor, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. También le dijo: sabes que ustedes van a tener pruebas, oren, porque si no oran no van a poder resistir. Yo me voy a apartar porque yo necesito buscar el rostro de mi Padre, porque necesito fortaleza. Los voy a dejar aquí, pero ustedes también deben de orar. Y dice en el 41: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró, diciendo: Padre, si quisieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecer. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y eran su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y voy a hacer pausa ahí. La angustia era tan fuerte sobre él, el peso del pecado cayendo sobre él, un hombre santo donde no había cometido ni un solo pecado. Pero sabía que había llegado ya cerca la conclusión de su ministerio. El principio de su ministerio empieza orando. El final de su ministerio termina orando. Señor, no puedo más. Mi humanidad no puede, mi humanidad. Señor, pasa esta copa de mí si fuera posible, pero yo, humánamela. Mi cuerpo humano no soporta tanto dolor, tanta angustia, lo que yo voy a enfrentar. La cruz era una muerte muy cruel, una muerte lenta. Él sabía que iba a ser crucificado, que
latigar, que lo iban a menospreciar. Él se estaba preparando para la prueba más difícil que él iba a enfrentar. Pero ¿qué fue lo que sucedió en esa oración? El Padre envía ángeles para fortalecerle. En medio de tu angustia, tú doblas tus rodillas y dices: Padre, ayúdame y fortaléceme porque no puedo. Pero quiero que sea tu voluntad y no la mía. Y envía al ángel para que le fortalezca. Necesitas auxilio, pide la fortaleza de Dios y hará que los ángeles se muevan, los cielos se abran y la fortaleza venga sobre tu vida. En el 45 dice: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Muchas veces eso nos detiene. Arrollamos el dolor, la tristeza o cualquier circunstancia y prefieres dormir, prefieres evadir que orar. Y le dio tristeza porque así no vas a poder vencer. En ese momento imagino a Jesús con tristeza en su corazón porque sabía lo que ellos también iban a enfrentar, pero no iban a tener la fuerza para vencer porque no oraban, sino dormían. Y Dios te dice: es tiempo de despertar y orar y buscar el rostro de Dios para que tú enfrentes tus pruebas. Y el 46 les dice y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué duermes? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levántate y ora. Amada iglesia, tienes que buscar el rostro del Señor. Te voy a leer solo Salmos 91:15. Dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Salmos 91:15. Él es tu fortaleza en la angustia. Jesús oró por otros. Jesús oró con otros. Jesús oró a solas. Jesús tenía el hábito de la oración. Jesús oraba con todo su corazón y con sinceridad. Aún siendo Jesús, dijo: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad más la tuya. Jesús enseñó que la oración es lo más importante y la base de todo cristiano. Y llegó a la cruz. Y vamos a ir a Mateo 27, 50, 51. La última oración en la cruz. Consumado es, hecho es, Él cumplió. Porque déjame decirte, ¿se recuerdan de Génesis? Satanás vino a separarnos de Cristo, de Dios. Y Él dio a su Hijo porque por medio de Él nosotros tengamos acceso. Por medio de Jesús restablecemos esa comunión directa, porque ahora tú y yo tenemos ahora acá la presencia de Dios paseándose en medio de nosotros como en el huerto del Edén. Porque Él dio a su Hijo para pagar el precio más grande para que tú estés conectado con Él. No lo puedes desaprovechar, porque Jesús pagó un precio muy alto para que tú tengas comunión con Él. En Mateo 27, 50. Ya me quedé sin batería. Pero bueno, sigamos. Y dice 27, 50, 51. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En esa época, solo el sumo sacerdote tenía el derecho de entrar al lugar santísimo, y lo que dividía del lugar santo al santísimo era un velo. Y adentro de ese velo santísimo estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios Shekinah. Jesús pagó el precio para que ese velo fuera roto y tú estés en la presencia Shekinah con libertad, porque Él pagó el precio por ti.
con su sangre preciosa y derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado y acercarnos delante del trono y la justicia de nuestro Padre. Satanás nos robó ese propósito, porque Jesús pagó el precio para que tú tengas comunión con Él. Jesús es la oración. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:13 dice: y todos los que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, pero para que sea glorificado. Wow, ¿quién es la oración? Jesús. Jesús pagó el precio para que tú y yo tengamos comunión con Él. Ese precio fue muy alto para que no lo usemos. Desde el principio, Satanás quiso distraerte para que tú te desconectaras, y ese es el trabajo que hoy en día está haciendo, pero Jesús pagó ese precio. Te va a distraer y va a usar cualquier cosa para distraerte, para que no dobles tus rodillas y busques el rostro del Señor. Amén. Amada iglesia, yo sé que que hoy hiciéramos Santa Cena, pero ya es la 1 y tenemos que despedirnos. Lo vamos a hacer el otro domingo, que es el de resurrección. Pero creo que a veces Dios mueve las circunstancias. Oramos por los pequeños, también teníamos ese testimonio, pero hoy te quiero exhortar a algo. Busca el rostro de Dios. Ahora yo quiero pedirte algo. Ahora tú entiendes el poder de la oración. Tú sabes por qué es importante orar. Jesús diseñó la oración para que tú tuvieras acceso a Él. Ponte de pie. Por primera vez, bienvenido a la casa del Señor. Este es el lugar donde debemos buscar el rostro del Señor, y les doy la bienvenida. También allá a mis hermanos atrás, bienvenidos. Amada iglesia, la verdad que es maravilloso cuando estamos unidos. Y hemos estado hablando tanto de oración y ayuno, pero es que eso es lo que va a hacer que nosotros nos levantemos y tengamos éxito, la oración. Y podemos seguir hablando tal vez todo un año de oración, porque hay tanto que aprender. Pero quería darte este ejemplo, que Jesús mismo te dio el ejemplo de que se debe orar para que tú puedas vencer, para que tú puedas mover los cielos, para que tus ojos puedan ver lo imposible. Y yo te voy a pedir que si tú esta mañana tienes necesidad donde estés, levanta tus manos donde estás. Cierra tus ojos, todos cerramos nuestros ojos. Si tienes necesidad donde estás, levanta tus manos. Dile: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi necesidad, tú conoces, Señor, mi necesidad, y yo te pido que tú me ayudes, que tú me des la fortaleza. Señor, tú conoces, Señor Jesús, cada circunstancia, Señor, que tu pueblo está pasando. Yo te pido que seas propicio, que tú des, Señor, que tú suplas su necesidad, que tú los llenes de tu paz, de tu amor, de tu fortaleza, que ellos sepan que no están solos, que tú estás a su lado peleando las batallas por ellos, que tú, Señor, suplirás sus necesidades, que tú darás a ellos lo que tengan necesidad, pero que te busquen a ti, Señor, de día y de noche. Que
nuestra vida. Que nos ayudes a no distraernos, Señor, y estar enfocados con nuestra mirada puesta en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a buscarte, Señor, en todo momento. Que nunca nos apartemos de ti, que siempre estemos pegados a ti, que permitas conocernos a ti cada día más, Señor. Cambia, Señor, todo lo que tenga que ser cambiado en nuestras vidas. Llénanos de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir buscando tu rostro. Te amamos, mi Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la iglesia.